Muy buenos días, continuamos con nuestra segunda parte de elementos necesarios para resolver problemas con pseudocódigo. Anteriormente habíamos quedado en las variables, donde recordamos que deben tener un nombre, una estructura que se guardan en una memoria RAM. Ahora vamos a seguir con el tema de las constantes. Las constantes, como su nombre lo dice, son constantes, no cambian a través del tiempo cuando se ejecuta el programa. En este caso, ¿cómo se identifica una constante? Tiene un nombre y un tipo de dato, como la variable, se guardan en la misma memoria RAM de acceso aleatorio y pueden ser almacenadas durante el tiempo de ejecución del programa. ¿Pero qué se diferencia con la constante? La constante respecto a la variable, que la constante es un número fijo que no va a cambiar. Ejemplos de constantes. Vamos a tener ejemplos de las constantes como el número pi, el número Avogadro, la gravedad, los meses del año. Nunca van a agregar más meses del año, siempre van a ser 12. ¿Que van a estar en diferentes idiomas? Sí, pero siempre van a ser 12. Los días de la semana son constantes. La tasa del IVA, por ejemplo, es una constante que no cambia muy frecuentemente. ¿Listos? Entonces, con eso, iniciamos. Ahora ya debes saber en qué guardamos nuestros datos y nuestras variables y constantes. Ahora vamos a pasar a las operaciones primitivas elementales. Es la combinación de estructuras básicas con otros artefactos que finalmente generan un resultado de tipo entero, real, lógico, carácter o cadena. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos tomar lo anterior con la finalidad de sistematizar esa información. Entonces, vamos a tener unas declaraciones. En estas declaraciones son acción no ejecutable. Se indica al computador qué espacios de memoria deben reservar para las variables y para las constantes. Ejemplo, ya sabemos que una variable es una cadena de caracteres real o un entero. Entonces, los nombres son cadenas de caracteres, son precios, son edades que representamos en un tipo de dato real o en un tipo de dato entero. Ejemplos de constantes, lo que les comentaba, el pi, el día, el falso o el verdadero, no hay más opciones como tal. Eso es una declaración que hace parte de nuestras operaciones básicas elementales. Entonces ya tenemos un ejemplo de cómo vamos a usar nuestras variables y constantes en lenguaje de programación. Ahora, tenemos la función de escritura de datos, la salida. Operación que permite dar salida a los datos que almacena el computador a través de un dispositivo de salida, el monitor, la consola, la impresora. En este caso, en nuestro pseudolenguaje vamos a utilizar la palabra imprimir. Nombre de la variable 2. En este caso, son variables que van a guardar información. En este ejemplo tenemos las dos, pero ¿qué es lo que queremos que el computador haga? Que lo que haya dentro de eso, variable o constante, simplemente sea mostrado a nuestro usuario final por medio de una impresora, por medio de un monitor, por medio de cualquier dispositivo de salida o periférico de salida que tenga el computador. Entonces, esos son escritura de datos. Escribir en nuestros periféricos de salida. Las siguientes son la lectura. La lectura indica al computador la forma como ingresa, captura la información. Entonces vamos a tener el teclado, vamos a tener una pantalla táctil, vamos a tener un lector óptico. Es ese dispositivo periférico de entrada que nos toma el valor y lo asigna a la memoria. Igual, vamos a guardarlo en un nombre de una variable, en un nombre de una constante, en el cual nosotros vamos a guardar en la memoria RAM. Entonces, la lectura de datos son la entrada de información a nuestro programa. ¿Qué operaciones básicas podemos realizar con las entradas o salidas?
vamos a tener operaciones básicas como la asignación. Entonces vamos a decir que la asignación es A más B igual a C. Vamos a poder hacer una suma, identificar la suma con el símbolo del más. Vamos a poder hacer restas con esas variables o con esas constantes. Vamos a hacer el residuo de la división. El residuo de la división es algo muy importante. ¿Qué significa? Significa que si nosotros tomamos un número o dos números enteros realmente que queremos dividir y lo dividimos, vamos a observar si hay sobrantes o no hay sobrantes. ¿Qué ejemplo? 2 dividido en 2 nos da que le toca de a 1 entero, pero no hay un sobrante. Pero si nosotros dijéramos 2 dividido en 3, vamos a tener un sobrante de 0,5. Ese es el residuo. ¿En qué operaciones los vamos a utilizar? Para calcular los números pares, para calcular los múltiplos, para infinidad de aplicaciones a la hora de diseñar nuestros algoritmos. El símbolo de división, el símbolo de la multiplicación, operaciones básicas que podemos tener. Acá vamos a tener ejemplos. La asignación a, la variable a o la constante a va a ser igual a 20. En la suma a más b, estamos haciendo la operación entre dos variables, lo mismo que la resta o, en este caso, el residuo. Aquí este residuo nos puede servir para lógica de programación para saber cuándo es un número par o impar. Si es un número par, no hay residuo. Si es un número impar, hay residuo. La división, los símbolos que utilizan, y la multiplicación, la operación. Con ello, tenemos las operaciones básicas matemáticas que nos van a permitir realizar otras operaciones. Una operación aritmética básica. C es igual a A más B. A igual a 20, B igual a 3 y la C es el resultado de la suma de las dos, donde la C queda con un valor de 23. Démonos cuenta que en este momento, ¿qué variables tenemos? Tenemos la variable A con el comando de entrada, tenemos la variable B con el comando de entrada y tenemos la variable C, que es el resultado de la operación de suma de la variable A más B. En este momento manejamos solo las variables, que en algún momento habíamos podido manejar, por ejemplo, el radio de una circunferencia y hubiéramos requerido de la constante de pi, la habíamos nombrado en ese caso. Ya acabamos de aprender sobre las variables básicas, ¿cierto? Ahora vamos a usar las estructuras de control. Es la forma lógica como una computadora ejecuta un programa. Entonces, en estas variables de control, vamos a decir, vamos a tener una instrucción de código o una acción que sigue en secuencia de la otra. Por ejemplo, tengo un teléfono y necesito llamar a alguien, pero no sé cómo hacerlo. Nuestro algoritmo sería: levante la bocina, espere el tono, marque, espere que contesten, hable con otra persona y cuelgue la bocina. La selección, otro tipo de variables. Entonces, ¿qué hacemos? Instrucción que permite tomar una decisión lógica donde se evalúa una condición y función del resultado de la misma se toma un camino o el otro. Indicar si el número es positivo o negativo. ¿Qué dice nuestro algoritmo? Solicite el número, verifique si es mayor a 0, si es verdadero, vaya al paso 5, si es falso, vaya al paso 6. En este caso, el paso 5 era imprimir positivo y el paso 6, imprimir negativo. Eso nos verifica nuestra selección. Y nuestra repetición es tomar las dos definiciones anteriores y repetirla hasta una determinada condición en un bloque de código. En este ejemplo dice imprimir 5 veces la palabra. Una palabra. Entonces, ¿qué hacemos al usuario? Solicite la palabra, imprima la palabra solicitada y luego realice el paso 4 veces más hasta completar un ciclo de 5. La referencia bibliográfica, control de cambios que realizó y muchas gracias por la atención.